Adelante, Patricia Totorica. No tengo retorno yo. ¿Estás Ahora sí, muteada? ahora sí. Ahora Fui yo, sí. fui yo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Viste que me apretan bien acá? Acá me tienen taca, taca, taca. Bueno, por algo será, ¿no? Por ¡Sí! algo será. Soy medio prolijo, ¿no? ¿Viste? Cable por acá, cable por allá. Me faltó un cable en el Bueno, otro oído todavía. aviso que voy a estar un ratito solo para saludar con cámara, después voy a estar sin cámara con una fotito porque estoy con unos problemas técnicos. Quise solo para saludar y para mostrar esto que ahora vamos a hablar, de este brazalete negro, que tiene que ver con el tema de hoy, Resistencia Feminista, que es un colectivo feminista al que pertenezco, y otros colectivos, varios, cerca de 30. Tuvimos una reunión hace una semana y decidimos generar acciones en conjunto con respecto a lo que tiene que ver a la violencia de género y concretamente sobre los femicidios. Entonces, cada vez que haya un femicidio, vamos a ponernos brazalete negro y vamos a usarlo durante todo el día, en el trabajo, en el barrio, en la plaza, y vamos a poner listones también como muestra de duelo, porque ahora cuando lo hablemos y veamos los números, vamos a quizá acordar en que deberíamos tener duelo nacional con este tema, porque tenemos un porcentaje muy alto, ya vamos más mujeres muertas que en todo el año de pasado, 2021, y todavía faltan 3 meses para terminar, y bueno, además han cambiado las características. Muestro el brazalete entonces, y de alguna manera convoco a todas las mujeres que no necesariamente tienen por qué ser feministas, y también Eso es lo que hombres. yo te iba a preguntar. ¿Es solamente para la gente que participa en las organizaciones o a cualquier vecino o No, vecina? no. ¿Y solo las Nosotros, mujeres o nosotros varones también? acordamos, pero la vecina, el vecino, el vecine, quien quiera y sienta que es una muestra, es una forma de mostrar el dolor y la empatía con la situación y la importancia de la situación, y bueno, me estoy dando cuenta, la idea es comenzar con esta campaña de brazalete negro cada vez que tenemos un femicidio, ojalá no tengamos más. Ahora me voy a quedar sin cámara y arrancamos con el tema desde otro lugar. Sí, tiene muchas aristas. Como decíamos en el principio, vamos a tratar, a ver, en principio vamos a ver si podemos definir femicidio. ¿Sí? ¿Cómo se define? ¿Por qué femicidio es una figura legal, incluso, diferente a homicidio, como lo es, por ejemplo, infanticidio, como lo es fratricidio? Porque hay una figura legal y social también para femicidio. ¿Cuál es la base de esa diferenciación? No es bastante nuevo en Uruguay, bueno, y en el mundo también, que se haya hecho esta distinción. Femicidio es un homicidio, evidentemente. Un homicidio en el que la víctima, la persona que muere, la mujer que muere en base a su género. A ver, cuando hablamos de esto, a mí muchas veces me pasa en talleres, me pasa en capacitaciones, en sensibilizaciones, que siempre o eventualmente surge el, digamos, la pregunta: ¿por qué especialmente tenemos un nombre para el asesinato de mujeres? ¿Y qué significa que una mujer, un femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de mujer? Cuando se dice por su condición de mujer, no significa que esta mujer haya sido asesinada por ser mujer, por el solo hecho de ser mujer. ¿Sí? Ahí estaríamos hablando de otro tema, por ejemplo, de cuando vemos en estas series norteamericanas, los asesinos en serie que matan mujeres. Bueno, eso es una patología social que por suerte Uruguay no tiene, que es casi que propia de Estados Unidos y algunas otras sociedades,
esto de los asesinos en serie, que matan mujeres por de repente determinados traumas que tienen que ver con su madre. Bueno, no se trata de eso, se trata de que, como hablamos la vez pasada, los dos géneros, hombre y mujer, tienen diferente jerarquía, ¿sí? Y tienen hay una relación de poder que nos deja en distintos lugares. En cuanto al femicidio, primero debemos decir que, como dijimos, es un asesinato de una mujer a manos de un hombre, de una mujer o de una mujer cis, que es una mujer que nace mujer, que tiene órganos sexuales femeninos, que se comporta como mujer y que tiene su género de mujer y también su identidad sexual. También puede ser de una mujer trans, que ahí se llama transfemicidio, pero que lo incluimos en los femicidios, a veces en las estadísticas, nosotras sí. Entonces, el asesinato de una mujer por parte de un hombre, y en el 100% de los casos, aquí no hay dudas, aquí no hay estadísticas dudosas, el asesino es su pareja, su expareja o quien pretendía ser su futura pareja. Existe una relación, un conocimiento, no es una persona, no es el caso de una muerte de una mujer en un asalto, ¿no? El femicidio está definido por el asesinato de una mujer en su condición de mujer, en su condición de género, y a manos de un hombre en una relación preexistente. Se conocen, se conocieron, en general hubo entre ellos o hay una relación de pareja o amorosa o sexual, pero siempre, siempre, siempre es una persona de su entorno relacionado a la pareja. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? No siempre que muere una mujer es un femicidio. Yo quedé ahí medio... El final ese, o me distraje con un auricular, pero te pido disculpas, pero no enganché bien el último 30 segundos. Bueno, la idea es distinguir femicidio de la muerte, del asesinato de una mujer en otra situación. Una mujer que muere en un asalto, por ejemplo, sí, no necesariamente es un femicidio. Sí, eso lo tengo claro, pero ¿cuál era el femicidio? ¿En su entorno? El femicidio es un asesinato de un hombre a una mujer en su condición de tal, de mujer, perpetrado por una persona, un hombre, con el que tuvo o podría llegar a tener una relación. Ahora sí. ¿Sí? No es un desconocido, nunca es un desconocido. Ese es otro tipo de asesinato, es otro tipo de violencia de género, de repente, cuando existe pero en general también, lamentablemente, cuando aparece no, porque eso es una muy mala costumbre que tiene la prensa y que tenemos que tratar de cambiarla. Las mujeres no aparecen muertas, porque nada aparece como si fueran los hongos después de la lluvia. Cuando hay un cuerpo de una mujer, alguien lo puso ahí, alguien la asesinó. Es importante el manejo de las palabras. Bueno, cuando sucede de repente un ataque donde alguna chica es violada y después asesinada, también configura femicidio, aunque las personas no la conocieran, pero ahí tenemos otro tipo de caso. Eso lo vamos a dejar de lado por hoy. Hoy vamos a hablar del femicidio como el último que tuvimos, el de Rosina, ¿sí? Que cumple con estas características. Fue asesinada por su expareja, o una pareja con la que se supone, o se dice, porque todavía los datos no son demasiado fiables, habría que ver el expediente. En general esa es otra de las lamentables características, que se filtra un montón de información sobre esta situación, sobre otro tipo de homicidios quizás no. Tuvieron una discusión, bueno, lo que sea. Y el hombre termina matando a la mujer. Eso constituye un femicidio. ¿Qué nos pasa con el femicidio? ¿Por qué tiene la importancia que tiene haberlo
es un neologismo femicidio, ¿no? Es una nueva palabra, de hecho las leyes son nuevas para hablar de esto. ¿Por qué es tan importante separarlo de otro tipo de homicidio? Precisamente por lo que dijimos, porque el femicidio tiene la característica de que representa el último eslabón o el ejercicio de la violencia machista en su forma más cruda y tremenda. Un femicida, un hombre que mata a una mujer, no se convierte en un femicida de un momento para otro. En general, como sabemos y vemos en las noticias, muchas víctimas han denunciado o han tenido alguna denuncia previa, o alguien sabe, las amigas saben, existe una relación de violencia, existe una relación de desigualdad de poder, hay señales de esta violencia y de esta dominación. ¿Por qué la mato? Porque es mía. Y si no es mía, no es de nadie. Hace, no sé, pero debe ser 30 años, quizá más, yo escuchaba a mi mamá escuchar una canción de Cacho Castaña que decía: si te agarro con otro te mato, Ajá. te doy una paliza y después me escapo. Y mi madre la escuchaba contentísima, porque no cuestionaba eso, y no solamente mi mamá, evidentemente nadie en ese momento cuestionaba este tipo de conducta. De hecho, existía una figura legal que se llamaba emoción violenta, ¿sí? Que, por ejemplo, era un atenuante legal para que si un señor llegaba a su casa y encontraba a su esposa o a su novia con otro señor, o la veía en algún otro lugar, y la mataba, o los mataba, o sobre todo la mataba, o la golpeaba, existía la figura de emoción violenta como haber perdido la razón en ese momento y haber cometido el asesinato. Por suerte, eso ya no existe. Crimen pasional, eso se hablaba mucho de crimen pasional. Incluso parecía, en algún momento, en el momento que seguramente Cacho Castaña compuso esta canción y que mi mamá y las señoras escuchaban alegremente, sin pensar en lo tremendo que era lo que estaba diciendo, era hasta un halago, digamos. Era: te quiero tanto, 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 que no te concibo con otro. Se confunde ahí el tema de lo que es el romanticismo, el amor, el no poder vivir sin el otro, con lo que se llama desde la teoría de género la objetivación del otro, de la otra, convertir a la otra persona, en este caso a la mujer, en un objeto, que es mío, y que si no es mío, no es de nadie, y como es mío, yo lo golpeo, yo lo mando, y yo lo mato. Esa es la característica más tremenda, y como decíamos antes, es como el vértice, la peor de las manifestaciones de la violencia machista, de la violencia patriarcal, violencia que vivimos todo el tiempo, todo el día, todos los días las mujeres, en distintos grados, con micromachismos, que tienen que ver con, bueno, podríamos poner millones de ejemplos, y llegando a este punto. Primero vamos a hacer un reconto de una cuestión que tiene que ver con datos que llevamos, lamentablemente, 26 femicidios en este año, en 2022. El año pasado, a esta altura del año, a final de 2021, perdón, eran 25, o sea que ya llevamos uno más. Y si se le agrega a esto otros homicidios que son de alguna manera consecuencia del femicidio, o que están ligados, que ahora lo vamos a explicar, y que es como la parte más tremenda aún, el homicidio de niños. Los PAP se ha dado, ya lo conocemos, el caso, no fue hace tanto, un padre que degolló a sus dos hijos, además de matar a la mujer y después suicidarse, y otro padre que también mató a una niña. Esos tres niños, esos tres infanticidios, se consideran
en algunas bibliotecas parte como femicidios, ¿sí? Porque son una, en realidad no tienen el objetivo de ser un hecho en sí mismos, sino es parte del daño que ese hombre quiere hacerle a la mujer. ¿Por qué mata a los chicos? Los chicos, las chicas, sus hijos y sus hijas, que es una cuestión que podríamos pensar que es tremenda, ¿no? Evidentemente tremenda, y que hasta podríamos pensar que se trata de una cuestión de una patología. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Porque los chicos le molestan? ¿Porque está enojado con ellos y con ellas? ¿Porque tiene un problema con sus hijos o hijas? No, porque es parte del castigo a esa mujer que de alguna manera necesita lastimar, porque considera de su propiedad y por alguna razón ya no lo es más, o ella se niega, o propone un divorcio, o propone una separación. Estos casos son muy peculiares, lamentablemente, bueno, y evidentemente muy, muy angustiantes. Es muy difícil hablar también de esto, es muy difícil situarse en esta situación, imaginar, pero más difícil todavía y más tremendo es que suceda. ¿Sí? Es más tremendo que suceda la muerte de cualquier persona en cualquier situación, pero la muerte de niños y niñas en esta situación en donde un hombre lo que quiere es agredir a esa mujer que considera suya y que no puede, digamos, contener, es una cuestión muy tremenda. Muy tremenda. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando estos casos son así tan notorios, ¿no? Por la gravedad, por lo tremendo, ¿Qué se suele escuchar en la calle, con la gente, muchas veces en la prensa? Que se trata de una patología, ¿sí? Que el hombre que comete estos delitos, estos homicidios, llega al extremo de matar a otra persona, ya sea su expareja, pareja, bueno, ni hablar cuando estamos hablando de los hijos y las hijas, se suele hablar de patología. Ese es un error bastante común. ¿Qué pasa? ¿Cómo explicamos esto? Puede ser que la persona en cuestión, el hombre del que estemos hablando, tenga alguna patología, pero no es producto de esa patología haber cometido ese femicidio, haber cometido ese asesinato. No la mata porque tiene una patología. Porque una persona que tiene una patología, una psicosis, lo que sea, y esa patología se manifiesta con violencia, podría de repente matar no sé, al verdulero porque le habló mal, a alguien en el tránsito, a alguien, no, o al jefe, no es a cualquiera, es a su mujer, la que considera su propiedad y por las razones de las que hablamos. No sé si va quedando claro sí, a mí por lo menos me queda claro, a mí. Intento de entrar de a poco en este tema, que como es muy sensible, a nadie le gusta hablar de muertes, ¿no? Menos nos gusta que existan. También es complejo, porque estamos hablando de relaciones humanas y las relaciones humanas son siempre complejas. Yo recuerdo... ¿Cuánto influye en eso, haciendo recordar a Cacho Castaña, que yo la cantaba de que era niño esa canción, y otras personas también, pero cuánto influye en eso la propia mujer en sí mismo, o el entorno, no sé cómo explicarlo, porque la mayor educación yo la recibí yo, Néstor, en un ambiente muy machista en el campo, de mi mamá. Sí. ¿Cuánto influye eso en la traslación luego? O sea, que el propio machismo lo tengamos bien adentro metido por nuestras propias mamá. Claro. Mi mamá no está, no vive, pero... Eso se explica así. En la sociedad en la que nosotros vivimos, si bien ahora las mujeres salimos al mercado laboral, seguimos, sabemos todos y todas que es así, ocupándonos de lo que tiene que ver con la casa, los cuidados y, entre otras cosas, la educación de esa primera fase de hijos e hijas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, que reproducimos, que enseñamos a nuestros hijos e hijas
cómo comportarse en la sociedad en la que vivimos. Entonces, le enseñamos a la nena cómo ser nena y al varón cómo ser varón. En ese enseñar, le enseñamos a la nena la sumisión, entre otras cosas, al varón la agresividad, entre otras cosas, pero son dos características que en general se enseñan. Ahora, por suerte, esto está cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que esta mamá está queriendo criar un femicida. De ninguna manera. De ninguna manera. Esta mamá lo que está haciendo es reproduciendo los parámetros de la sociedad en la que vive, sociedad que ya le dijo a ella cómo tenía que ser y que también le enseñó cómo ser mamá y qué cosas son las que la mamá enseña. Cuando vos decís cómo influyen las mujeres, un montón, así como influyen los hombres, como influyen las personas de género no binario, influimos todos y todas, porque este no es un problema de hombres o de mujeres, ni de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, es un problema social, es un problema de cómo nos organizamos como sociedad. Nosotros organizamos esta sociedad de una manera jerárquica, de una manera donde existen opresores y oprimidos, ¿no? De una manera donde existen desigualdades, y esas desigualdades, ¿cómo hacemos, cómo hace este tipo de sociedad para que eso se permanezca? Porque por supuesto el sistema quiere permanecer. El sistema permanece reproduciéndose, enseñando a las generaciones futuras. Entonces, no significa esto que la mamá tenga conciencia o el papá tenga conciencia de lo que significa esto, pero cuando nosotros y nosotras estamos enseñando a nuestros hijos e hijas sus roles de género, qué es ser mujer, qué es ser varón, estamos enseñándole a la próxima generación a comportarse de la misma manera, a entender que para ser un buen hombre, un buen macho, hay que proveer la casa, no permitir que la mujer esté con otro o que se dude de algo como eso, tomar las riendas, llevar los pantalones, como se decía en algún momento, y a la mujer le estamos enseñando a ser sumisa, conseguir un marido, como se decía en algún momento, ¿no? Como si fuera la meta de su vida. Estamos enseñando eso. En Ahora, algún momento existe hoy, ¿eh? ¿Cómo? En algún momento por ahí no existe hoy eso que vos dijiste. Sí, bueno, a mí me resulta en este momento más difícil, no lo escucho tanto, pero recuerdo clarito a mi abuela que nos decía a mí y a unas compañeras que estudiábamos en su casa, consíganse un marido con plata, mirá lo que voy a decir, ¡Ah! Y que dure poco. y que no, y que no y que no las moleste de noche. ¡Ahí está! Ese era el axioma, era maravilloso lo que decía, ¿no? Una mujer propia de su época, una mujer con esos valores, ¿no? Entre los cuales estaban el que el deseo sexual es masculino, es del hombre, la mujer que lo expresa es una mujer que no es pura, que no es buena, que no es la que va a ser la madre de los hijos. Entonces no se expresaba el deseo sexual y ni siquiera se vivía la sexualidad con naturalidad y con placer. El placer estaba restringido al hombre. Entonces ella, convencida, decía, consíganse un marido con plata y que no las moleste de noche. Eso es lo que aprendemos, es lo que transmitimos. En algún momento las sociedades generan cambios, como se está generando por suerte, en este momento, en donde cuestionamos esto y tratamos de vivir en una sociedad más igualitaria. ¿Por qué? Porque es lo que está bien, que todos y todas tengamos el mismo acceso a los derechos. Y porque además evitaríamos estas muertes. Muchas veces las feministas o las personas especializadas en género, cuando hacemos capacitaciones, sensibilizaciones y hablamos de esto, quedamos en un lugar de exageradas, ¿no? Cuando yo digo que los micromachismos, como gritarle cosas a una mujer en la calle, hablar del cuerpo de una mujer sin que ella te haya preguntado tu opinión, bueno, ni hablar de tocar, ¿no? Como yo, en la época en la que yo iba a boliches era muy común que te tocaran, ¿no? Y otras cosas, termina en un homicidio. Puede
sí que puede terminar en un homicidio. Porque cuando nosotros aprendemos a que nuestro lugar, como aprenden los hombres en este sistema, es el del macho, el que domina, el que toma la iniciativa, tanto sexual como de proveer la casa, el que manda, el que se pone los pantalones, el que le demuestra a sus pares, porque ahí hay un tema muy importante. El hombre muchas veces tiene que demostrarle más a sus pares, quiero decir a otros hombres, que es bien macho, más que a las mujeres. Muchas veces pasa que, o pasaba, porque ahora no pasa tanto, que en un grupo, en la calle, un grupo de hombres decía cualquier barbaridad. Esas barbaridades no se las está diciendo a la mujer que pasa, se las está diciendo a un grupo de amigos y le está diciendo, miren lo macho que soy y todo lo que le digo. Ese es otro tema que ya hablaremos, cómo se construye la masculinidad. Esas cosas tienen que ver con que un hombre mate a una mujer, prefiera, como me dijo a mí un entrevistado hace muchos años, prefiero estar preso que ser cornudo. Sí, tiene que ver. Tiene que ver. Nosotros aprendemos a cómo comportarnos y en determinadas situaciones, a determinadas personas, que tiene que ver, por supuesto, con su bagaje cultural, de su sensibilidad y demás, la perspectiva de que su mujer, que su propiedad, lo abandone, lo deje en una situación de deshonra frente a otros, frente a la sociedad, justifica o es un motivo para este hombre para llegar a matar, a quitar la vida. Lamentablemente es así. Y no es por amor. Cortemos, por favor, de una vez con esto de el homicidio pasional, el amor, la amaba tanto que no podía, no tiene nada que ver con el amor, es lo contrario al amor. La violencia es lo contrario al amor. El que te pega no te quiere. El que te grita, el que te maltrata, el que te falta el respeto, el que te controla, no te quiere. Y eso es lo que tenemos que trabajar en las nuevas generaciones y en las actuales para ir de a poco cambiando esta relación de desigualdad y poder evitar estas muertes que sí son evitables, completamente evitables. Tenemos que ir cerrando, Patricia. Quiero recordar la invitación del comienzo de la columna tuya. Es para reiterarla, repetirla y recordarla antes que se nos venga Pablo en salones. Perfecto, la recordamos rapidito. Hola, ¿qué tal? Yo ya lo estoy viendo. Acá tengo un brazalete negro de tela que se puede hacer con cualquier material, con papel, con lo que quieran. Y estamos convocando a todas las mujeres, también la vecina, a ponernos un brazalete negro cada vez que tengamos la información o la triste noticia de un femicidio, para generar masa crítica y para que el Estado, entre otras cosas, se haga responsable de atender este tema, porque ya lo hablaremos, pero el Estado es responsable de la salud pública de todos los ciudadanos y ciudadanas, por ende, de la salud o no salud, la muerte en este caso, de las mujeres. Vamos a ponernos brazalete negro y vamos a manifestar que estamos en duelo cada vez que muere una, porque están muriendo muchas y porque queremos que eso cambie. Has remarcado mucho, y perdóname que te quite 10 segundos nada más, has remarcado mucho el tema del brazalete en la mujer. No, dije hombres también. Hombres, personas no binarias, sí. Cualquiera que sienta que es un gesto que le nace, que le parece que quiere manifestarse y quiere resolver esto, nosotros convocamos y nosotras a que se ponga el brazalete. Gracias, Patricia. Al contrario, gracias a ti. Un abrazo grande a la distancia, un abrazo a la distancia y bueno, tomar medidas entre todos y todas. Tomar medidas y tomar conciencia. La primera es, por lo menos hoy, el que pueda y el que quiera, invitarlo a que se coloque el brazalete. Así sea para su familia, pero que lo vean dentro de su casa.
Sí, para no dejarlo pasar. Vamos a por Exacto. lo menos iniciar por marcar esto y marcar que es duro, es importante y debemos resolverlo. Gracias, un abrazo a ti y Al a todo el contrario, un colectivo. abrazo grande, gracias. Chau, chau, chau.